Comenzamos con el aula 13, que va a corresponder a este ítem 15 de la introducción del libro de los espíritus. Y hoy vamos a hablar de la locura y sus causas, ¿no? Kardec aquí va a desarrollar una serie de argumentos y vamos a ampliar un poquito bueno, pues para que se pueda entender mejor lo que quiere trasladar. Kardec comienza hablando eh, sobre los peligros que ven pues, algunas personas en todas partes, ¿no? Y sobre todo pues, lo ven en lo que no conocen, ¿no? Se refiere fundamentalmente a aquellos que en esos momentos no dejaban de deducir consecuencias desfavorables en el espiritismo porque, bueno, por algunas personas que habían estado en contacto con los estudios espíritas hubiesen perdido de alguna manera la razón, ¿no? No han faltado desde el principio aquellos que acusaban al espiritismo de ser una causa preponderante de la locura y sobre esto vamos a hablar hoy, ¿no? Estamos en la segunda mitad del siglo XIX, el espiritismo va a avanzar irremediablemente y ya desde el comienzo no deja de haber objeciones. Kardec sabía de esto, ¿no? Los espíritus se lo habían advertido, no faltaban los que sacaban argumentos para echarlo por tierra, ¿no? Pero pese a todo, y así lo hemos podido ya comprobar con el paso del tiempo, pues el espiritismo fue cogiendo fuerza, despertando conciencias, llamando a la razón y haciendo, ¿no?, que el ser se plantease pues más que nunca estas cuestiones trascendentales, ¿no? Entonces, en este sentido, Kardec, en el libro que es el Espiritismo, pues deja muy claro, ¿no?, la cuestión de las nuevas ideas, ¿no? Él dice que siempre ha sucedido lo mismo con las nuevas ideas, con aquellas que son llamadas a revolucionar el mundo, ¿no? Estas nuevas ideas, lógicamente, se van a encontrar pues con aquellos que tienen intereses, con los que quieren que no se progrese. Peligran las cosas para los que cometen abusos, hemos estado hablando en la clase anterior de esto, y para aquellos que obtienen beneficios de la ignorancia, porque estas ideas realmente traen claridad al ser, ¿no? Pero dice Kardec que como forman parte de los designios de Dios para realizar la ley del progreso de la humanidad, pues nada puede realmente detenerlas cuando les llega su hora, cuando es el momento, ¿no? Y así ocurrió con el espiritismo, y dice que esto también prueba que estas nuevas ideas son la expresión de la verdad. ¿Qué ocurre en realidad alrededor de este afán por desacreditar que nos viene trayendo Kardec en esta introducción y concretamente con el espiritismo? Pues mirad, lo expresa así, ¿no? Dice que se maravillan de sus progresos a pesar de todo lo que hacen para detenerlo, y ninguno encuentra la causa. ¿Por qué? Porque la buscan donde no existe, porque efectivamente está ahí, ¿no?, para cambiar la marcha de las cosas. Y entonces, bueno, pues hay dos focos en los cuales se buscan estas causas, ¿no? Ya lo dijimos el otro día, ¿no?, que desde los principios pues veían algunos pues el poderío del diablo, ¿no?, que como ya dijimos, a ser cierta esta explicación,
pues semejante hecho le otorgaría una fuerza superior sobre la humanidad y le colocaría por encima o igual al mismo Dios, con lo cual no se puede sostener. Y otros pues lo ven en el desarrollo de la locura humana. Y es aquí pues donde vamos a centrar un poco las explicaciones de hoy. Es importante decir que este concepto de la locura en el siglo XIX, bueno, pues es diferente, ¿no? Porque la locura como tal es definida y tratada en cada cultura y en cada época de historia de una forma particular, ¿no? De acuerdo con las ideas de la época. Entonces, la locura pues no sería no es un dato objetivo, sino es un dato que habla de un contexto histórico, social, ¿no? Los términos se utilizan de diferentes maneras en cada época, ¿no? A finales del siglo XIX, por ejemplo, se abandona el término locura, el término locura, al ser considerado pues, más despectivo, y se usa el término pues, enfermo mental, o ya más en la actualidad se habla de trastorno mental, ¿no? O sea, no es hasta la aplicación de la nosología moderna cuando se delimitaron también los diferentes fenómenos denominados, sí que englobaban lo que hasta entonces se entendía como locura, ¿no? Pero en la codificación sí que vamos a ver esta terminología acorde con el lenguaje de la época. Hemos hablado también muchas veces que hay términos que pueden chocarnos ahora, pero hasta entonces pues era normal, ¿no? Bueno, retomando esta idea de los que pudieran haber perdido la razón con las prácticas espíritas, pues desde luego Kardec desliga esto de la sensatez. No lo puede ver como una objeción seria, porque él mismo dice que sucede en el campo de todas las actividades intelectuales, que bueno, en ellas se han producido casos de trastornos mentales, de circunstancias en este sentido, ¿no? A lo largo de la historia, pues no sé, pues nos puede ocurrir muchos, ¿no? Newton, Beethoven, Mozart, el mismo Einstein, se ha hablado en algún momento de trastorno bipolar, el propio Van Gogh, ¿verdad? Con estos episodios, ¿no? De psicosis, o también, bueno, pues con algún episodio de trastorno del pánico de Darwin, bueno, del matemático este de la mente maravillosa, ¿no? Que se le diagnosticó muy pronto una esquizofrenia paranoica, ¿no? Esto no cabe a la razón pensar que haya que ligarlo, ¿no? A los estudios. Kardec pregunta, ¿debemos por esto anatemizar estos estudios? ¿Qué prueban semejantes hechos? No tiene ningún sentido. Pero si nos vamos dentro del espiritismo y en este diálogo con el visitante, él dice, ¿no? En este libro, dice, ciertas personas, habla el visitante, ciertas personas consideran las ideas espiritistas como capaces de turbar las facultades mentales y por este motivo encuentran prudente detenerlas en su curso, ¿no? Y bueno, pues Allan Kardec contesta en esta forma, ¿no? de alguna manera trasladar la enseñanza en diálogo. Dice, ya sabe usted, ya conoce usted el proverbio de achaques quiere la muerte. Entonces, pues no es de sorprender que los enemigos del espiritismo procuren apoyarse en todos los pretextos, ¿no? El indicado, dice, les ha parecido apto para despertar temores y susceptibilidades y se han apoderado de él con solicitud. Pero claro, lo que siempre decimos, no desaparece ante el más ligero examen. Y es cuando le dice, oiga usted, sobre esta locura el razonamiento de un loco, ¿no? Y bueno, pues aquí trae unos argumentos pues, muy claros, muy razonables, ¿no? Todas las grandes preocupaciones del espíritu pueden ocasionar la locura. Como hemos puesto en los ejemplos, las ciencias, las artes, la misma religión ofrece su contingente. Y aclara esto que es muy importante, ¿no? La locura tiene por principio un estado
patológico del cerebro, instrumento del pensamiento. Desorganizado el cerebro, queda alterado el pensamiento. La locura es, pues, un efecto consecutivo cuya causa primera es una predisposición orgánica que hace al cerebro más o menos accesible a ciertas impresiones. Fijaos, ¿no? Hay personas que, yo qué sé, continuamente están volcadas en los estudios, dedican muchísimo tiempo a focalizar sus, bueno, todo su potencial en determinadas materias y no desarrollan ningún trastorno, para nada, ¿no? Y otros que, bueno, hay personas que bajo la más pequeña sobreexcitación pues pueden tener un fuerte desequilibrio, ¿no? Desequilibrio. Entonces, bueno, dice que dada la predisposición a la locura, esta tomará el carácter de la preocupación principal que se convertirá entonces en una idea fija, y esta idea fija pues puede ser perfectamente la de los espíritus, esta idea fija puede ser la de Dios, la de aquellos que pueden estar pensando siempre bueno, pues en el poder de los ángeles o en el poder de los demonios. Podemos tener fijaciones del dinero, del poder, de la salud. En realidad, al final es esa idea que es que se instala y está ahí machacando continuamente, ¿no? Es probable, dice él en este diálogo, que el loco religioso lo hubiese sido espiritista si el espiritismo hubiese sido su preocupación dominante. Bueno, pues esto es así, no tiene que existir esa predisposición, ¿no? Sino por mucho que estemos volcados en algo, si no existe esa predisposición, no tiene por qué entrar ese desequilibrio, aunque todavía algunos piensan que los que vivimos las ideas espíritas pues somos locos, somos ingenuos, que perdemos la cabeza y nos dejamos llevar por delirios. No nos debe afectar esto y corresponde pues a cada uno de nosotros, sí corresponde a cada uno de nosotros observar nuestro pensamiento, que no se desvíe de la razón, siempre estar muy centrados, ¿no? Siempre estar muy observando mucho todo aquello que tenga que ver con nuestros estudios, con las prácticas, para mantener ese equilibrio, para mantener ese raciocinio y para observar si puede existir algún indicio, ¿por qué no?, en nosotros que nos pueda llevar por, bueno, pues hacia algún trastorno, ¿no? Y aquí surge la cuestión que luego se va a ir desarrollando en los estudios en el libro de los mediums, sobre la mediunidad, ¿no? Este punto, la mediunidad podría producir locura y bueno, pues en el ítem 221 también tenemos tratado este tema. Dice, menos que cualquier otra cosa, ¿no? Cuando no hay predisposición por la debilidad del cerebro. La mediunidad no producirá la locura cuando el principio no existe. Esto es algo que nos tiene que quedar muy claro. Pero, fijaros lo que dice Kardec, sí, el principio existe, lo que es fácil reconocer en el estado moral, el buen sentido dice que es menester usar de miramientos bajo todos los aspectos, porque toda causa de conmoción puede ser dañina. De aquí que necesitemos muchísimo estudiar sobre la mediunidad, estudiar este libro de los medios y ser capaces de llevar una observancia de todas las pautas, de todo lo que se nos dice, y también observarnos a nosotros mismos y a los que están alrededor en este sentido, para no provocar ninguna sobreexcitación, ¿no? Y en el ítem 222 dice, no se debe excitar ni alentar la mediunidad entre las personas débiles.
Es necesario desviar de esto por todos los medios posibles a los que hubiesen dado los menores síntomas de centricidad en las ideas o debilidad de las facultades mentales, porque hay en ellas predisposición evidente a la locura que cualquier causa sobrecitante puede desenvolver. O sea, que ya sabemos que la mediunidad, si no existe una predisposición, no causa la locura, pero no tenemos que escatimar en observación, en prevención, en cuidados, porque evidentemente no conocemos todo lo que hay alrededor de cada persona, ¿no? Todo lo que hay alrededor de la mente y las circunstancias de cada persona. Por eso es muy importante observar. Dice, las ideas espiritistas no tienen bajo ese aspecto una influencia mayor, pero viniendo a declararse la locura, tomaría el carácter de la preocupación dominante, como hemos dicho. Lo que mejor puede hacerse con cualquier individuo que muestre una tendencia a la idea fija, o sea, ya estamos viendo que hay una persona con una tendencia importante a quedarse ahí fijado en determinadas cuestiones, es dirigir sus preocupaciones por otra parte a fin de procurar el descanso a los órganos debilitados. Entonces, ahí también hay una responsabilidad en este sentido que, por supuesto, tiene que ser muy cuidadoso uno y desde luego avalarse por el estudio en cualquiera de las prácticas dentro del centro espírita y de los consejos que demos y todo. Importantísimas estas palabras de Kardec. Digo pues que el espiritismo no goza de ningún privilegio en este punto y aún más, bien comprendido, o sea, dentro de que haya podido ser acusado de locura, de que produce estos desequilibrios, tal, pues ha sido acusado como todas las nuevas ideas y tal, pero sí que es cierto que bien comprendido es todo lo contrario, es un preservativo de la locura y del suicidio. Y esto, por ejemplo, nos lo trasladan en el Evangelio según el Espiritismo, en el capítulo 5, ¿no? Que hablan del suicidio y la locura. Y para extraer solamente bueno, pues, un beneficio, ¿no? de lo que produce esta comprensión, dice que la calma y la resignación que se logran mediante el modo espiritual de considerar la vida terrestre, así como la fe en el porvenir, otorgan al espíritu una serenidad que es la mejor prevención contra estas dos circunstancias, ¿no? La locura y el suicidio. Y nos dice el Evangelio que no se puede negar que la mayor parte de los casos de estos trastornos pues son debidos a las conmociones producidas por las vicisitudes que nos asaltan y que pues no se tiene fuerzas, es verdad, para soportar. Y como vemos, pues tiene que haber para que esto ocurra una predisposición, pero el espiritismo hace ver las cosas de otra manera, todos los reveses, los desengaños que, que pueden desesperar en otras circunstancias, pues los percibe de otra manera, ¿no? Colocan al espírita en una serenidad, poniendo sobre todo la razón ante las sacudidas, ¿no? Viéndolo desde esta perspectiva más serena, más, digamos, más positiva, más optimista, o por lo menos con la capacidad o con la conciencia de poder llegar a buscar soluciones, ¿no? Evitando así el desequilibrio. Voy a recurrir mucho, como es habitual en mí, a la revista Espírita a partir de ahora porque nos trae informaciones muy interesantes al respecto, ¿no? Hay un libro, por ejemplo, o sea, un artículo, el primero que está en la revista de 1859, el primer artículo que viene en enero, que se llama Su Alteza el Príncipe G, la letra G, ¿no?
Y hace un resumen muy interesante aquí Kardec y responde también a las preguntas que sobre el espiritismo le hace el príncipe. Y hay una de ellas en las que él pregunta, dice, ¿no pueden esas creencias ser un peligro para la razón? Se refiere a las ideas espíritas y entonces un poco contesta lo que hemos dicho, ¿no? Dice, todas las ciencias no han proporcionado su contingente a las casas de alineados. ¿Hay que condenarlas por esto? ¿Las creencias religiosas no están ampliamente representadas? ¿Sería justo por esto proscribir la religión? ¿Se conocen todos los locos que el miedo al diablo ha producido? Entonces, continúa, todas las preocupaciones, las grandes preocupaciones intelectuales llevan a la exaltación y pueden influir de modo perjudicial sobre un cerebro débil. Continuamente resalta eso. Tendría fundamento en verse en el espiritismo un peligro especial en este aspecto si él fuese la única causa o incluso la causa preponderante de los casos de locura. Se da mucha repercusión a 2 o 3 casos a los cuales no se les habría prestado ninguna atención en otra circunstancia. Quiere decir, si no se quisiera, pues tirar por tierra el espiritismo, ¿no? Y además no se tienen en cuenta las causas predisponentes anteriores. Yo podría citar otras en donde las ideas espíritas bien comprendidas han detenido el desarrollo de la locura. Y continúa y le dice, en resumen, el espiritismo no ofrece en este aspecto más peligro que las 1001 causas que la producen diariamente. Digo más, que él ofrece mucho menos peligro porque lleva en sí mismo el correctivo y por la dirección que da a las ideas, por la calma que proporciona al espíritu de los que lo comprenden, puede neutralizar el efecto de causas extrañas. La desesperación es una de esas causas. Ahora bien, al hacernos encarar las cosas más penosas con sangre fría y resignación, el espiritismo nos da la fuerza de soportarlas con coraje y resignación y atenúa los funestos efectos de la desesperación. O sea que, bien comprendido, interiorizado, razonado y llevado a nuestras vidas, evidentemente contribuye al equilibrio, todo lo contrario a lo que pueden ser estas objeciones. Hay un artículo del que ya he hablado en alguna clase que viene en la Revista Espírita de 1866 y que se llama Estadística de la Locura. Y Kardec recoge aquí datos muy interesantes sobre un informe quincenal que el Ministerio de Agricultura, de Comercio y Obras Públicas remite al emperador acerca del estado de alineación mental en Francia, porque bueno, es solicitado, ¿no?, para este informe. Y es muy extenso, está elaborado de una manera, bueno, dice concienzudamente, y es una prueba, esto viene así textualmente, de la solicitud con que el gobierno trata este grave problema de la humanidad. Los valiosos documentos que presenta merecen una atenta observación. Nos interesan aún más por el hecho de que constituyen un desmentido formal y auténtico de las acusaciones formuladas por los adversarios del espiritismo, al que señalan como causa preponderante de la locura. Está cogiendo unas estadísticas perfectamente hechas con sus números, es un poquito largo, pero realmente lo pone ahí, dice, mirad, aquí tenemos los números. Merece la pena leer todo el artículo, los datos incluso. He traído, bueno, me he apuntado aquí algunos que son interesantes, ¿no? Por ejemplo, dice que el incremento dentro de esta estadística, el incremento de los casos de locura registrado a partir de 1835 tuvo lugar alrededor de 20 años antes de que apareciera el espiritismo en Francia, puesto que en este país solo a partir de 1852 comenzaron a ocuparse de las mesas giratorias, más como divertimento que como algo serio. Y no fue sino a partir de 1857 que el espiritismo surgió en su aspecto filosófico. Ese aumento de los casos mantuvo un sentido ascendente desde 1835
hasta 1846. No obstante, entre 1847 y 1861 se registró una disminución que se intensificó entre 1856 y 1861, precisamente en el periodo en el que el espiritismo comenzaba a desarrollarse. Ahora bien, también dice que es precisamente en ese periodo en el que se van a publicar panfletos y los periódicos se apresuran a repetir, fijaros, que los manicomios, está así escrito, estaban repletos de locos espíritas. O sea, esto es que es así, ¿no? Venían esas publicaciones a tal punto que muchos de esos establecimientos se habían visto obligados, esto es lo que decían, a ampliar sus edificaciones en las que había más de 40.000 espíritas internados. Esto es muy curioso, ¿no? Bueno, pues dice Kardec, vamos a ver, ¿cómo es posible que hubiera más de 40.000 espíritas internados, toda vez que el informe registra que la cifra máxima de 30.339? O sea, lo está rebatiendo con números, ¿no? Y diciendo, vamos a ver, ¿qué fuente es más precisa que las de las autoridades? ¿Cómo podéis decir esto, ¿no? ¿Qué manera de engañar? ¿Qué manera de manipular, verdad? Bueno, claro, él termina diciendo, han provocado una investigación y aquí la tienen, realizada tan minuciosamente como ha sido posible. Y esta investigación, pues evidentemente, pues es clara, ¿no? Si os lo leéis lo vais a ver, no se coge por ningún momento estas acusaciones, ¿no? Los trastornos mentales, pues son condiciones graves que pueden afectar nuestra manera de pensar, nuestro humor, nuestro comportamiento. Y es verdad que aunque no se conocen hoy en día perfectamente las causas de muchos trastornos, pues se cree que dependen de la combinación de factores pues, biológicos, psicológicos, sociales, como sucesos, ¿no? Estresantes, problemas familiares, enfermedades que afectan, bueno, cerebrales, trastornos hereditarios. Bueno, hay muchísimos muchísimos factores, ¿no? No hay una sola causa de la enfermedad mental y es un campo en el que se investiga mucho y que bueno, pues se avanza también mucho. Aquí Kardec en este ítem pues pone esto, ¿no? Entre las más numerosas causas de la sobreexcitación cerebral es preciso contar con los desengaños, con las desgracias, los afectos contrariados, que son también las más frecuentes causas de suicidio. Pero, fijaros, lo que apunta, ¿no? El verdadero espiritista ve las cosas de este mundo. Hablamos de este verdadero espiritista, o sea, realmente el que aplica todas las enseñanzas a él mismo, ¿no? Desde un punto tan elevado le parecen tan pequeñas y mezquinas comparadas con el porvenir que espera. La vida es para él tan corta, tan fugitiva, que a sus ojos las tribulaciones no son más que incidentes desagradables de un viaje. Y dice también algo muy interesante, ¿no? Que dice que en el número de estas causas desencadenantes hay que incluir el pánico y el terror al diablo que ha perturbado más de un cerebro, ¿no? Esto, claro, se está acusando de ciertas cuestiones, pues tiene que hablar en este sentido, ¿no? A mí me gustaría traeros de nuevo, remitirnos a la Revista Espírita de 1869, porque me he estado leyendo un caso muy interesante, ¿no? Y se llama así, un caso de locura provocado por el miedo al diablo, un poco para, bueno, pues dar un ejemplo de esto que estaba diciendo Kardec. Esto ocurre en un pequeño pueblo de la vieja Borgoña y ahí vivía un hombre anciano, un hombre que era espírita, bueno, pues no es una persona, es una persona que vive vendiendo baratijas a los vecinos del pueblo, una persona bastante humilde, pero es un hombre pues bueno, compasivo y que cuando puede pues ofrece pues todo su ser para ayudar en lo que pueda
a los demás, ¿no? Y es una persona que se la ve de pensamientos elevados y nos dice que el espiritismo le dio fe en Dios y en la inmortalidad y le dio valor y resignación pues para afrontar las circunstancias de su vida. Y un día, en estos recorridos que hacía él para vender pues, lo que tenía, pues conoció a una joven, a una mujer que había quedado viuda con varios hijos, ¿no? Y que tras la muerte de su marido, pues le entró una grandísima desesperación y bueno, se vio sin recursos y dice que perdió por completo la razón, ¿no? Y este hombre, al saber del dolor de la mujer, pues la buscó para ver si podía ayudarla y cuando la encontró, pues, o sea, él oyó hablar de ella y la busca y cuando la ve, pues le produce una grandísima compasión, pero él no tiene nada para ayudarla de manera material, pero sí que se ofrece para ayudarla de otra manera, ¿no? Con las ideas espíritas. Y él habló con uno de los amigos de la Sociedad de París y le contó que la vio varias veces y un día pues la dijo, ¿no? Que aquel por el que ella lloraba pues estaba cerca de ella, aunque no le viese y que él podía, si ella quería, pues, bueno, pues ponerle en contacto con ella, ¿no? Entonces ella, claro, se emocionó y le dijo, no me engañáis, y claro, dijo, ojalá pudiera ser cierto, ¿no? Y estos son los comentarios que dice, siendo un buen medium de escritura, obtuve una breve comunicación de su esposo en la sesión, lo que le causó una leve satisfacción. Vine a verla varias veces y cada vez su esposo le hablaba a través de mí. Ella le interrogó, le respondió y ella pudo comprobar que efectivamente era él la animaba, la instó a la resignación y le aseguró que algún día se encontrarían. Poco a poco, bajo el imperio de esa dulce emoción y esos pensamientos consoladores, la calma regresó a su alma, la razón regresó a ella y a los pocos meses se curó por completo y pudo ir a trabajar lo que debía, porque, bueno, claro, debía alimentar a los hijos, ¿no? A ella y a los hijos. Fijaros cómo este hombre le pone delante la vida futura, le pone delante que sigue existiendo su marido, que está a su lado por medio de todo este conocimiento espírita. Y ella se cura, porque todo ese dolor la estaba destrozando, la estaba minando la salud. Y dice, esta cura causó sensación entre los campesinos del pueblo, entonces todo iba bien. Agradecí a Dios por permitirme sacar a esta infeliz de las garras de la desesperación. También agradecí a los buenos espíritus su ayuda, porque todos sabían que esta curación había sido producida por el espiritismo. O sea, él pues expresaba esto y no lo escondió. Pero, bueno, dice que estaba feliz, pero me cuidé de decirles, esto es muy importante, que no tenía nada de sobrenatural y les expliqué lo mejor que pude los principios de la doctrina sublime que tanto consuelo da y que ya ha hecho feliz a tanta gente. O sea, él, aparte de producir esto por su ayuda, se asegura humildemente de que la gente sepa que es gracias al conocimiento que el espiritismo le ha dado a él, esa tranquilidad, esa resignación, esa fe en el porvenir, y él lo traslada así y bueno, pues la gente le escucha. Bueno, pues, ¿qué ocurre? Pues esto, mira, dice, ay de mí. Todo el bien, el que había puesto tanta perseverancia para producir, iba a ser destruido. El sacerdote hizo, bueno, antes tengo que deciros que, bueno, que explica, ¿no?, que el sacerdote de la región se enteró de que se estaba hablando de lo que estaba pasando y claro, pues no le gustó.
Y dice esto: ay de mí, todo el bien en el que había puesto tanta perseverancia para producir iba a ser destruido. El sacerdote hizo ir a la desdichada viuda a la sacristía. Comenzó, fijaros, poniendo duda en su alma. Luego le hizo creer que yo era un súbdito de Satanás, que actué solo en su nombre y que ahora estaba en su poder. Actuó también que la pobre mujer, que habría necesitado los mayores cuidados, debilitada por tantas emociones, cayó en peor estado que la primera vez. Hoy solo ve diablos, demonios y el infierno por todas partes. Su locura es completa y deben llevarla a un manicomio. ¿Qué había causado la primera locura de esa mujer? La desesperación. ¿Qué le había devuelto la razón? Los consuelos del espiritismo. ¿Qué le hizo caer en una locura incurable? Fanatismo, miedo al diablo y al infierno. Así que fijaros, ¿no? Cómo, bueno, es todo lo contrario, ¿no? Esto lo narra Kardec en un hecho que pasó y como siempre bien documentado por parte del codificador. Kardec expone que este hecho no requiere ningún comentario, ¿no? Evidentemente, el clero, el sacerdote hizo mal al pretender, como ha hecho en muchos escritos y sermones, que el espiritismo, dice, conduce a la locura cuando con justicia se le puede devolver el argumento. Por cierto, y aquí también lo recalca, existen las estadísticas oficiales que demuestran que la exaltación de las ideas religiosas llega en una parte notable en los casos de locura. Antes de arrojar piedras a alguien, sería prudente ver si no pueden caer sobre sí mismos. Y hace esta aclaración en el ítem: muy débil sería la religión si por la falta de temor pudiera verse comprometido su poder. Por suerte no es así. Ella dispone de otros medios para obrar sobre las almas. Y el espiritismo se los provee más eficaces y más serios si sabe ella aprovecharlos. Muestra a aquel la realidad de las cosas y con eso neutraliza los efectos funestos de un temor exagerado. Así que bueno, pues evidentemente queda claro que ya no es que no solo no provoque la locura, sino hay una causa, que ya hay una predisposición, ¿no? Como cualquier otra situación, ¿no? Si hay una predisposición, cualquier sobreestimación puede llevar a este desequilibrio, que el espiritismo, bien entendido, nos ayuda muchísimo y nos ayuda a recobrar pues la esperanza, el ánimo y a poner las cosas en su sitio. Así que bueno, los que acusan muchas veces necesitarían mirarse a sí mismo. Me gustaría traeros este comentario también que me ha parecido muy interesante de César Bogo, conforme al tema de la locura, ¿no? Él dice que es una enfermedad de la sociedad toda, que puede encontrar en el razonamiento y los elementos de enfoque y acción positiva que el espiritismo está en condiciones de desplegar en tal obra el remedio para su eliminación, así como el principio del camino en pro de la eliminación de muchas de las causas incidentes en el referido mal. Entonces, bueno, pues otra forma más, ¿no?, de expresar esto mismo. Solamente quiero daros unos apuntes, porque evidentemente esto luego se estudiará, sobre el tema del espiritismo, de la locura y la obsesión, porque también hay otro artículo muy interesante en la revista de 1862 que habla de una epidemia demoníaca en Saboya, y sí que nos dice esto, ¿no? Es necesario distinguir la locura patológica de la locura obsesiva. La primera resulta de un desorden en los órganos, de la manifestación del pensamiento. Notemos que en ese estado de cosas no es el espíritu el que está loco. Él conserva la plenitud de sus facultades, como muestra la observación, apenas estando desorganizado el instrumento del que se sirve para manifestarse el pensamiento, más bien la expresión del pensamiento es incoherente. A ver si puedo, un momentito, que tengo aquí otra. En la locura obsesiva
No hay lesión orgánica, es el propio espíritu que se ve afectado por la subyugación de un espíritu extraño que lo domina y lo somete. Esto es para que un poco veamos la diferencia, ¿no? En el primer caso, uno debe tratar de curar el órgano enfermo. En el segundo, basta liberar al espíritu enfermo del invitado inoportuno para devolverle la libertad. Casos similares son muy frecuentes y muchas veces tomados como locura, lo que no es más que una obsesión, para lo cual deben emplear medios morales y no duchas, ¿no? Esto se refiere a los métodos que se utilizaban antes, a través del trato físico y sobre todo a través del contacto con el verdadero alineado. A menudo se ha determinado una verdadera locura donde no existía. Entonces, como siempre, vamos a estudiar para saber discernir y para no dejarnos llevar por engaños, ¿no? En esta introducción siempre Kardec en cada ítem hace unas advertencias muy importantes para que vayamos poniendo la mente en una dirección clara y bueno, conduciendo los estudios y la seriedad a la hora de hacerlos para que todo nos quede bien fijado. Bueno, pues el próximo día seguimos con el siguiente ítem y yo ya, bueno, pues termino la clase de hoy.